Buen día a todos y vamos a comenzar una clase. Vamos a ver la introducción a la escatología de reino. Y nunca he dado esta plática, así que ustedes van a ser mis conejillos de indias, ¿ok? Y el problema con dar este tipo de clase es que hay muchas personas que tienen diferente nivel de conocimiento, de entendimiento bíblico. Y lo que para unos es básico, pues para otros nunca lo han escuchado antes. Entonces tenemos que asentar unas bases. ¿Por qué quiero hablar acerca de la escatología de reino? Porque tenemos que tener claro los diferentes temas de la Biblia y las diferentes doctrinas que hay. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es simplemente una síntesis o la esencia de un tema de las Escrituras aplicado a nuestras vidas y aplicado al tiempo en que vivimos. Un ejemplo de una doctrina, para que vean cómo funciona esto, un ejemplo de una doctrina que todos conocen es la doctrina de la salvación. Todos creemos en la salvación. Todos los que se dicen cristianos, católicos o lo que sea, que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, creen en la salvación. Entonces, conforme al entendimiento bíblico, pues desarrollamos una doctrina de la salvación. Pero aún con ese tema de la salvación, aunque la mayoría de las personas que se llaman cristianas entienden pues que la salvación en esencia implica que al momento de morir vamos a la presencia de Dios o al cielo o a donde sea que uno piensa que va a ir, pero aún esas mismas personas que se llaman cristianas tienen diferentes entendimientos de cómo se adquiere la salvación. Si uno habla con un católico romano, les va a decir que la salvación es por una combinación de cosas que incluye la fe, incluye participar de los sacramentos, incluye ir a confesarse de manera regular, incluye en general vivir una vida limpia y sana, ¿sí? Y también es importante que al final de su vida pueda ir un sacerdote para aplicar los santos óleos antes de fallecer. ¿Por qué? Pues investigué para qué sirven los óleos aplicados al final de la vida de uno y voy a citar exactamente qué es lo que dice la doctrina. Con ese acto se significa que le es concedido al enfermo o al anciano una gracia especial y eficaz para fortalecerlo y reconfortarlo en su enfermedad y para prepararlo para el encuentro con Dios en caso de fallecer. Entonces, de ahí por eso es que hacen eso. Y entonces esta es la doctrina romana en cuanto a la salvación. Y ni he tocado el tema del purgatorio, que también es parte de esa doctrina. Y todos aquellos que somos cristianos evangélicos no compartimos esa doctrina, aunque hablamos de la salvación, ¿verdad? La salvación únicamente es por fe, decimos, ¿sí? Pero aún dentro del cristianismo evangélico existen muchas diferencias. Y las diferencias comienzan a ser evidentes cuando hago esta pregunta: ¿hay algo que impida que yo sea salvo aún teniendo fe? ¿Será que la salvación se pierde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y entonces nos damos cuenta de que aún en grupos cristianos hay mucha diferencia. Hay iglesias que te enseñan que jamás pierdes la salvación, hagas lo que hagas. Hay otras iglesias que enseñan, pues, si no vives una vida de santidad todos los días, pues entonces puedes perder la salvación. Y cuando uno pregunta cómo vivir la vida en santidad todos los días para no perder la salvación, te dan una listota de cosas que tienes que hacer o que tienes que evitar, ¿sí? O sea, hay muchas diferencias en cuanto a este tema que es tan básico para la fe cristiana acerca de la salvación. Y si
este tema que es básico, en este tema que es básico de la salvación, vemos que hay diferencias. Entonces, en un tema como lo que es la doctrina del reino, ¿sí? Aunque no es esencial para la salvación, sí afecta nuestra perspectiva bíblica y cómo vivimos el día de hoy, cómo escogemos vivir el día de hoy. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con algo básico, vamos a comenzar con algunas definiciones, vamos a comenzar con algunos ejemplos y vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Escatología de reino. Hay dos palabras o ideas que forman parte de la escatología del reino. Una es la palabra escatología, la otra es la palabra reino. Hoy me voy a enfocar en la palabra reino. Vamos a dejar para otra clase la palabra escatología, ¿sí? Y cuando hablamos del reino, entonces es una referencia al reino o gobierno de Dios en la tierra, que se manifiesta en y a través de las personas y pueblos y naciones de la tierra, ¿sí? Y entonces, la doctrina del reino de Dios es el entendimiento de cómo y cuándo inicia. Tenemos que preguntar cómo inicia, cuándo inicia, cómo y cuándo se administra, o cómo y cuándo se lleva a cabo. ¿Qué es eso? ¿Okay? Y porque evidentemente la palabra de Dios habla del reino de Dios. Lo vemos al inicio del ministerio de Jesús, que él empezó hablando acerca del reino, y después lo vemos al final de Apocalipsis, cuando también se habla de un reino milenial. ¿Okay? Entonces, la Biblia habla de un reino. Y yo creo que la mejor manera para entender el concepto del reino es yendo al principio, a Génesis. ¿Okay? Y la pregunta básica por donde tenemos que comenzar es: ¿por qué será que Dios creó al mundo y a los humanos? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la respuesta rápida es que Dios es un hombre, bueno, hombre entre comillas, ¿no? Pero de familia, y tenía hijos en el ámbito donde él estaba y quería más hijos, y decidió crear a los seres humanos. Sabemos que Dios creó a los seres angelicales antes que a los humanos, porque cuando él habla con Job y le empieza a decir: ¿dónde estabas tú cuando formé el mundo? ¿Dónde estabas tú? Vean cómo dice Job 8, versos 5 al 7. Dice: dime también si lo sabes. ¿Quién tomó sus medidas, o sea, del mundo? ¿Quién la midió de palmo a palmo? ¿Quién puso su piedra angular del mundo mientras cantaban las estrellas del alba y los, ¿quiénes? Seres celestiales se regocijaban? Ahí aparecen los seres celestiales. Los seres celestiales ya existían antes de que Dios hiciera el planeta Tierra. ¿Okay? Aquí lo vemos. ¿Y esos seres celestiales quiénes son? Bueno, si van, por ejemplo, a otra versión de la Biblia, la NTV, por ejemplo, Job 38:7, ahí en lugar de seres celestiales pone ¿qué cosa? Ángeles. ¿Lo pueden ver? Todos los ángeles. Pero aún así, no es la palabra que se usa en el texto original, en el hebreo. En el texto original, la palabra o la mejor traducción es la que está en la Reina Valera original. Vean cómo dice la Reina Valera: ¿dónde estabas cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Ahí aparecen, esta es la traducción correcta, los hijos de Dios. Entonces, vemos que la Biblia usa diferentes palabras para describir a los seres angelicales. ¿Okay? Y a mí no me gusta llamarles ángeles, porque ángel es una descripción de puesto.
¿ok? Vamos a ver esto más adelante. Hay diferentes tipos de seres angelicales o de seres celestiales, y uno de ellos es el ángel, que simplemente significa mensajero. ¿Okay? Es una función, una descripción de puesto y de trabajo. ¿Okay? Pero en la Biblia a estos seres celestiales se les conoce como seres celestiales, como hijos de Dios, como la corte celestial, como los santos. También después en Daniel 4 aparecen como los vigilantes. ¿Sí? Y el punto es que Dios creó a todos estos antes que a los seres humanos, y los creó y los llamó sus hijos. Sus hijos. ¿Okay? Y Dios quería tener más hijos. Así que creó un mundo, una tierra física, y creó otros seres humanos. ¿Sí? ¿Sabían lo que significa la palabra Adán? Adán no es un nombre, nada más el nombre de una persona. Adán significa humanidad, eso es lo que significa Adán. ¿Okay? Dios hizo a los humanos y también los consideró sus hijos. ¿Okay? Con ciertas características, con ciertos atributos que comparten los seres humanos con Dios. Y a estos hijos que Dios creó, primero les hizo una tierra, un mundo físico, y después a estos hijos les dio cuerpos físicos para habitar la tierra y el ambiente que Él creó para ellos. Mientras que a los seres que creó primero, ¿sí?, a los que también llama sus hijos, ¿sí?, a los originales, hijos originales, ¿sí?, ellos tienen cuerpos hechos para habitar el ambiente o espacio que les fue asignados a ellos, ¿sí?, que no es la tierra, no es la tierra. Aunque aparentemente ellos tienen la habilidad de vestirse de cuerpos humanos, pero no se sabe si ellos mismos tienen la habilidad, como parte de sus características y atributos personales con que fueron creados, de que ellos mismos pueden decidir ponerse un cuerpo humano y bajar a la tierra, o si Dios tiene que intervenir para darles cuerpos para que ellos puedan bajar al mundo donde nosotros vivimos. ¿Cómo llego a la conclusión de que los seres celestiales tienen la habilidad para parecerse a los humanos? Pues hay muchos pasajes y versículos. En el Nuevo Testamento, Hebreos 13, verso 2, dice que debemos ser hospitalarios porque algunos hemos, ¿qué cosa?, hospedado ¿a quién? Ángeles. Bueno, pues aparentemente tienen la habilidad de vestirse de humanos y habitar aquí. ¿Okay? Vemos también que cuando Dios va a hablar con Abraham, porque va a destruir Sodoma, le va a avisar que va a destruir Sodoma, lo acompañan dos, ¿quiénes? Dos hombres. Tenían la forma de hombre, pero sabemos que claramente que no eran hombres, y eran estos mismos dos los que llegan a Sodoma y van a casa de Lot, y los hombres de esa ciudad querían tener relaciones con ellos. O sea, tenían la apariencia y el cuerpo de hombre. Y además, en Génesis 6 tenemos un número de estos hijos de Dios que bajaron y tuvieron relaciones con mujeres. Vean cómo dice Génesis 6, 2. Los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Esos, los originales. Vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Siguiente versículo. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. ¿Qué estaba pasando? Estaban
teniendo relaciones con estos hijos de Dios, seres espirituales, y estaban dando a luz. ¿Y qué era lo que daban a luz? Siguiente versículo. En esos días, durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes, ahí están los nefilim. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones con las mujeres, ellas daban a luz hijos que después se convirtieron en héroes, famosos guerreros de la antigüedad. ¿De dónde creen que viene Hércules? Es el hijo de Zeus con mujer. ¿De dónde? Bueno, me estoy adelantando. Ok, vamos a continuar. Ok. Ahora, ¿por qué menciono todo esto y qué tiene que ver con escatología de dominio? Pues porque podemos aprender lo que Dios se espera de nosotros como humanos si estudiamos la manera en que Dios interactúa y se relaciona con los hijos, con sus hijos originales, los primeros, los celestiales. ¿Ok? Sus hijos que viven en otra dimensión. En otras palabras, lo que Dios venía haciendo con ellos era tan de su agrado de Él que decide hacer lo mismo con otra creación, en otro plano, en otro ambiente, aquí en la tierra. Y lo que hacen ellos y lo que hacen ellos, los otros hijos de Dios, y lo que Dios se espera de nosotros es muy similar. Pero necesitamos saber cómo son las cosas en el ámbito donde Dios vive, Dios habita. ¿Okay? En el Salmo 82 tenemos una descripción que nos empieza a dar una idea de cómo son las cosas allá y qué hacían ellos. ¿Ok? Verso 1 dice: Dios preside ¿qué cosa? La corte de los cielos. Hay una corte en los cielos. Está presidiendo una corte de los cielos, y entonces Él empieza a pronunciar juicio en medio de ¿quiénes? De los seres celestiales. Muy bien, entonces piensen en su mente, vean cómo es esto que se describió. Está Dios y alrededor de Él están sus hijos, los hijos celestiales. ¿Okay? Y Él está presidiendo, es una corte, y Él empieza a dictar sentencia. Y aquí en este salmo descubrimos que Dios le había asignado a pueblos y a personas, a esos hijos celestiales. Y todo el Salmo 82 es un tremendo regaño, jalón de orejas a su corte celestial, a sus hijos celestiales. Vean cómo dice el verso 6. Ustedes son, ¿qué cosa? Dioses. Ahorita regresamos a eso. Todos son, ¿quién? Hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Bueno, vemos que ellos venían desempeñando una función. ¿Qué función? Ok, vean el verso 2. El verso 2 dice: Dios los está regañando. ¿Hasta cuándo van a dictar decisiones injustas que favorecen a los malvados? Estaban dictando decisiones. Estaban actuando como jueces, como personas que tenían autoridad sobre pueblos y naciones y personas. ¿Sí? El verso 3 es lo que Dios les dijo originalmente que hagan. Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos, de los desposeídos. Rescaten al pobre, al indefenso. Líbrenlos de las garras de los malvados. Estas fueron las instrucciones originales de Dios. Pero estos hijos de Dios no lo hicieron así. Así que Dios el Altísimo les dice la consecuencia que leímos en el verso 6. Ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Son mis hijos, pero van a morir como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. ¿Qué estaban ellos haciendo? Gobernando. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? Su responsabilidad era de hacer justicia, de cuidar a los indefensos de las manos de los malvados, etcétera, etcétera.
y gobernar a los pueblos y a las naciones en nombre de Dios. Pero no lo hicieron. Pastor, ¿de dónde saca esto de que les asignó pueblos para que ellos gobiernen y todo? Pues eso fue el resultado de la Torre de Babel. Dispersó a los pueblos, les dio nuevas lenguas o lenguajes, los desterró de su presencia, por decirlo así, porque actuaron en rebelión los humanos en Babel. Y quiero que veamos la secuencia de eventos allá en Génesis, porque en Génesis 6 está el pecado de los hijos de Dios que bajan y tienen relaciones con las mujeres. ¿Okay? Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios destruye a la humanidad después de eso. ¿Okay? Los primeros 4 versículos de Génesis 6 hablan de cómo los hijos de Dios bajaron, hicieron esto y se multiplicó la maldad y todo lo demás. Y el verso 5 de Génesis 6 dice Noé. Dios apartó a Noé. ¿Qué hizo Dios? Destruyó a todo el mundo, se quedó con una familia y empezó de nuevo. ¿Okay? Todo por causa de una rebelión de sus hijos celestiales. Empezó de nuevo. Y si ustedes leen, cuando ya bajan las aguas, sale Noé, Dios le da las mismas instrucciones a Noé que le dio a Adán. Misma cosa. Haz esto, somete a la tierra, o sea, ten dominio, administra, etc. ¿Okay? Ahora, generaciones después de Noé, el pueblo, los humanos, se rebelaron en contra de Dios. Y ustedes conocen la historia de Babel. Ellos empiezan a construir una torre porque quieren llegar a ese lugar donde habitan los dioses, o Dios, o el lugar donde habita los seres celestiales. ¿Sí? Y entonces Dios baja cuando sucede eso y no los destruye, sino que los dispersa. ¿Okay? Les asigna gobernantes para que custodien esos pueblos. Vean cómo dice Deuteronomio 32, verso 8. Cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, cuando dividió a la raza humana, ¿cuándo fue eso? Babel. ¿Estamos de acuerdo? No me vean así, con cara de what. Sí, así es. Cuando Dios el Altísimo distribuyó a las naciones, cuando dividió a la raza humana, Él arregló los límites de las naciones iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. En otras versiones dice su corte celestial. ¿Ok? Y el verso 9 dice, pero la porción, Dios se quedó con uno que todavía no había nacido. La porción propia del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia. ¿Okay? Así que Dios asigna a sus hijos celestiales la responsabilidad de cuidar a las naciones y ejercer dominio. Y todo lo que leímos en Salmo 82. Pero ellos se rebelaron, no hicieron eso, y ellos entonces se convirtieron en dioses falsos, dioses con D minúscula. Por eso es que leemos a través del Antiguo Testamento cuando dice que no hay otro como Dios. ¿Sí? Pues sí hay otros dioses, pero ninguno es como el Altísimo. ¿Sí? Yo soy Dios y aparte de mí no hay otro como yo. Ok, bueno, entonces ellos empiezan a regarla ahí con los pueblos y se vuelven los dioses falsos. Y por eso en el Salmo 82 Jehová emite el decreto en contra de estos a los que les había asignado una responsabilidad, lo hicieron mal.
Y el Salmo 82, verso 8, termina diciendo, al final, el último versículo: levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas naciones o pueblos fueron creados el día de Babel? ¿Alguien sabe? 70. ¿Cómo sabemos que son 70? Porque están listados en Génesis 10. Aparecen todos los nombres de todos los pueblos que salieron de ahí. ¿Ok? 70 o 72 en el Septuaginto. El punto es que ya para el Nuevo Testamento Dios comienza a recuperar las naciones. Jesús viene a la tierra y entonces, ¿qué hace Él? Toma a ¿cuántos discípulos y los manda de dos en dos? 70. Está dando aviso al mundo espiritual: ya llegué y voy a empezar a recobrar a las naciones. Esas 70 que se dispersaron son mías. ¿Ok? El apóstol Pablo entendía perfectamente este tema como rabino que era, y entonces su propósito era ver que cada una de esas naciones tenga el evangelio. Y la idea era establecer como un cuartel o unos cuarteles de operaciones espirituales llamadas iglesias. Y esta es la razón del libro de los Hechos. El libro de los Hechos detalla cómo el evangelio va aquí, va allá, va allá, va allá. Y empiezan, si ustedes leen el libro de los Hechos y lo comparan con Génesis 10, ahí aparecen las mismas naciones que están empezando a ser recuperadas o alcanzadas con el evangelio. ¿Okay? Pero no todas fueron alcanzadas o no habían sido alcanzadas, y por eso Pablo, por ejemplo, cuando él escribe el libro de los Romanos, dice: hermanitos en Roma, quiero ir a visitarles, pero voy de paso porque quiero ir a España. ¿Por qué España? Porque el evangelio no había llegado a España. Era una nación que faltaba de las 70 originales. ¿Sí? Bueno, por eso es la admonición a los discípulos en Hechos 1:8, de que cuando reciban el Espíritu Santo iban a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Las naciones del mundo. Porque la idea siempre fue una idea misionera que tenía que ver con Deuteronomio 32 y Salmo 82, recuperar las naciones que se fueron tras otros dioses. ¿Sí? Pero únicamente se podía cumplir eso con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús y el advenimiento de su Espíritu Santo. ¿Sí? Y el plan de Dios desde ese momento es levantarse y recuperar a las naciones. Por eso el Salmo 110, verso 1 y 2 dice: el Señor le dijo a mi Señor, en hebreo Jehová o Yahweh, le dijo a Adonai, Dios Padre Altísimo le dijo a Jesús: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Verso 2, el Señor Jehová Altísimo extenderá desde Sión la autoridad de tu reino hasta que domines a tus enemigos. Dios juzgará a las naciones. Verso 6, Salmo 110, verso 6: Dios juzgará a las naciones, igual que el Salmo 82. Amontonará cadáveres, quebrará cabezas. ¿Cuándo comienza a suceder eso? Cuando Adonai se sienta a la derecha de Jehová. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando resucitó y subió. ¿Ok? Pero me estoy adelantando. Vamos a regresar a esos pasajes en otro día.
mucho que decir de esos pasajes. El punto es que Dios le da autoridad a sus hijos, a su corte celestial, les dio una medida de autoridad, les dio instrucciones, les dijo qué quería que ellos hicieran, pero ellos no lo hicieron, se rebelaron y Dios emite juicio contra ellos. ¿Okay? ¿Estamos todos? Creo que esto que estoy diciendo a lo mejor es completamente nuevo para algunos de ustedes. Y esto está bien raro, nunca lo había visto. Pero ahí está en la palabra de Dios. ¿Okay? Bueno, les mencioné hace unos minutos que cuando vemos y entendemos el patrón de cómo Dios usaba y usa a sus hijos celestiales, miembros de su corte celestial, vamos a entender cuál es la función de sus hijos terrenales aquí en este mundo, en esta tierra. ¿Okay? Y quiero que veamos algunos ejemplos específicos de qué es lo que ocurre allá arriba y cómo es que ocurren aquí abajo cosas similares. ¿Okay? Para empezar, Dios se reúne con su corte celestial de manera regular. ¿Okay? Pero no nada más se reúnen, sino que tienen diferentes asignaciones. Tienen asignaciones. No se la pasan flotando ahí nomás como Cupido viendo así. No, tienen asignaciones. Tienen reuniones, tienen asignaciones, toman decisiones, todo en presencia de Dios. ¿Okay? En el Salmo 82 vimos un ejemplo mental, ¿verdad? De Dios está en medio de ellos, de su corte celestial. ¿Okay? Ese fue un ejemplo de una reunión, solo que en esa ocasión el motivo de la reunión era para jalarle las orejas a los malos, a lo mejor hasta para sacarlos de allá. ¿Okay? Pero hay varios ejemplos en la Biblia. Si ustedes leen el libro de Job, se van a dar cuenta de algo interesante. Job 1:6 dice: llegó el día, llegó el día en que se reunían. Para nosotros, ¿cuándo es el día que nos reunimos? Ok. Llegó el día en que se reunían los seres celestiales. En mi Biblia, ahí donde dice seres celestiales, hay un asterisco. La traducción correcta debería decir los hijos de Dios. ¿Okay? Llegó el día en que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, e incluso Satanás estaba en medio de ellos. Y aquí hay una tremenda confusión con esto de Satanás. En el Antiguo Testamento, Satanás, o sea, es una palabra en hebreo, ha-satán, que significa el acusador. Cuando lo escriben en español, le ponen la Satanás, la S en mayúscula, y lo leemos y pensamos, pues es el nombre de un malo. No es el nombre de un malo. Satanás, el acusador, es una función. ¿Okay? Así como ángel significa mensajero, es una función. El acusador, tengo aquí en mi Biblia de estudio un asterisco donde dice Satanás y dice el acusador. Estaba en medio de ellos. Ahora, tenemos que hacernos a un lado la idea mental de que Satanás, el malo con cuernos rojos, que se apareció allá con Dios y todos los demás. No es así. ¿Okay? Era un acusador. ¿Okay? Ahora, y se reúnen el día de la reunión, y en ese caso, porque yo me pregunto, bueno, y que cuando se reúnen los hijos de Dios, la corte celestial, pues ¿de qué tratan en esas reuniones? Pues en Job 1, el tema de la reunión se volvió Job, porque Dios le dice al acusador, ¿hoy has visto a Job? Y dice, sí, pero pues, o sea, no tiene problemas,
Y ahí empieza todo esto con Job. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que vamos aprendiendo y notando al ver esto? Que yo creo que, y entendemos de las escrituras, de que hay funciones. Hay hijos de Dios que son mensajeros, envían mensajes, traen mensajes. Hay hijos de Dios, o sea, seres celestiales que custodian, los serafines y seres similares custodian el trono de Dios, la presencia de Dios. Hay otros que son, se les llama acusadores, ¿okay? Son los satanases, son los acusadores. ¿Y qué hacen ellos? Pues que pasan por todo el mundo y están viendo lo que hacen las personas. ¿Con qué objetivo? Pues ustedes recuerdan que en la Biblia nos dice que en el cielo, en el ámbito donde Dios habita, hay libros. Libros. Hay un libro bien importante que es el libro de la... Ok, y ahí sabemos que únicamente vamos a entrar a la presencia de Dios si nuestro nombre está en el libro de la vida. Y cuando después de que nuestro nombre esté en el libro de la vida, dice la misma escritura, el siguiente versículo: y después se abrirán otros. ¿Y esos libros qué son? Pues son los libros que contienen escritas todas las cosas que tú y yo hicimos. Yo creo que los acusadores, esa es su función. Van a checar, llegan, reportan. Pues Pedrito esta semana, híjole, bueno, hoy sí le fue mal. Hay que anotar que hizo esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Para que el día del juicio se abran los libros. Y todo lo que hiciste está ahí para que todos vean. Bueno, no lo dice en ningún lado, pero creo que estos seres celestiales acusadores son los que van por el mundo observando, y después empiezan a llenar los libros de la vida de las personas. En fin, bueno, hay otras cosas que suceden en la reunión de la corte celestial. Y otra función, por ejemplo, está en Daniel 4. Daniel 4, ustedes recuerdan de un tipo llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un encuentro cercano del tercer tipo con Dios, ¿verdad? Chocó. Pero Nabucodonosor no quería reconocer a Dios como el rey supremo del universo, porque los babilonios tenían su propio Dios y además Nabucodonosor mismo se consideraba Dios. Así que, ¿recuerdan qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Qué le pasó? Se volvió bestia durante 7 años. ¿Ok? Pero no sé si alguna vez han leído cuál fue la secuencia de eventos por medio de la cual él llegó a ser bestia. Está en el versículo 13, vean cómo dice: mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente vi descender del cielo, ¿a un quién? Un vigilante santo. Santo vigilante. Bueno, un vigilante santo, un observador, que clamaba, empezó a dar instrucciones: derriben el árbol, corten las ramas, quiten el follaje, esparzan su fruto, dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces, sujétenlas con cadenas de hierro, de bronce, dejen que lo empape el rocío del cielo, que crezca entre las bestias y las hierbas del campo, que cambie su corazón humano y se le dé uno de bestia, y que transcurran sobre él 7 tiempos. ¿Qué? ¿Quién dijo todo esto? El vigilante. ¿Quién es el vigilante? Es uno de los hijos de Dios, de la corte celestial. Entonces baja y empieza a dar instrucciones. Y después el siguiente versículo nos da más información. Dice el verso 17:
esta sentencia la han decretado ¿quiénes? Los vigilantes. ¿Sí? Y los santos han ordenado ejecutarla para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres. O sea, no solo reina en el ámbito celestial el Dios Altísimo, sino que reina sobre la tierra. Y que Él entrega este reino, el reino de esta tierra, de este mundo, a quien Él quiere, y Él entroniza al humilde. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los humildes, porque ellos heredan la tierra. Entonces tenemos que los vigilantes, que son los hijos de Dios, la corte celestial, fueron los que decretaron esto. Lo decretaron y los santos ordenaron ejecutarlo. ¿Y Dios dónde quedó Dios? Pues ahí estaba Dios. Ahí mismo dice que esto se hizo para que todos los seres vivos piensen dioses falsos, los que conocemos modernamente como ángeles caídos. Esta es una referencia a que todo principado, potestad, gobernante de las tinieblas de maldad reconozcan y se acuerden que únicamente el Altísimo es el Dios legítimo de los cielos y de la tierra y de las naciones de la tierra. Pero Él, Dios, el Altísimo, Jehová, le dio a sus hijos celestiales, a los vigilantes, en este caso, los observadores, les dio a ellos la autoridad para poder decretar sobre asuntos que conciernen a los gobernantes y a las naciones y a los pueblos de la tierra. Este es un ejemplo donde Dios le delega a sus hijos el poder para ejercer autoridad y para decretar sobre personas y gobiernos y naciones. ¿Okay? Hay otro ejemplo que está aún más claro de cómo operan las cosas en sus reuniones. Cuando se reúne la corte celestial, pues hay cosas interesantes que suceden, que no vemos muy seguido, pero de vez en cuando tenemos acceso. Ustedes recuerdan que había un rey en Israel, un rey malo que se llamaba Acab. Su esposa era Jezabel. ¿Ok? Llega el momento en que Dios decide, ya llegó su hora de este hombre, va para afuera. ¿Ok? Entonces él tiene una reunión con sus hijos celestiales para tratar ese tema. Vean cómo dice Primera de Reyes 22, 19 al 22. Micaías, el profeta, habló de parte de Dios y le dijo a Acab: escucha este mensaje que el Señor tiene para ti. Vi al Señor sentado en su trono del cielo, y todo el ejército del cielo estaba presente con él a su derecha y a su izquierda. ¿A qué les recuerda? Salmo 82. Está sentado y tiene ahí a todos a su alrededor. 20. El Señor les dijo: ¿quién engañará a Acab para que ataque a Ramot de Galad y ahí muera? Los ángeles no estaban de acuerdo en qué hacer. ¿Se imaginan una reunión en la presencia de Dios y no estaban de acuerdo? De pronto, un espíritu, y se puso delante de Jehová y le dijo: yo lo voy a engañar. El Señor le contestó: ¿cómo lo vas a hacer? Y el ángel dijo: confundiré a todos sus profetas para que engañen al rey Acab, y sus profecías serán mentiras. Así que el Señor le dijo: de acuerdo, ve y hazlo. Vas a tener éxito en engañar al rey Acab. Qué interesante pasaje. Aquí vemos una reunión igual a la de Salmo 82, a la de Job 1. ¿Sí?
Allá leímos que Dios estaba en medio de sus hijos, su corte celestial, el día que se reunían. Aquí lo vemos descrito igual, con otras palabras tal vez, pero la misma imagen mental, o sea, lo describe y lo podemos ver. Está Jehová, Dios altísimo, en medio, rodeado de sus hijos celestiales, y aquí se les designa como el ejército del cielo, ¿sí? Otras traducciones tienen las huestes celestiales. Y Dios decidió que ya era la hora de Acab y comienza a preguntar: ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Hasta que uno dice: tengo esta idea, y Dios le dice: excelente idea. ¿Se imaginan? Qué tremendo que Dios haga algo así. ¿Se imaginan que Dios interactúe? ¿Se imaginan qué chévere sería que Dios interactúe con sus hijos, los humanos? Pero así lo hace. Así lo hace. ¿O a poco no lo hizo así cuando fue a hablar con Abraham para destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Tenía que ir Dios allá con Abraham? Dios había decidido que iba a acabar con esa ciudad, pero va primero con Abraham, con su hijo Abraham, y le dice: estoy pensando a destruir a Sodoma. ¿Qué piensas? Y Dios deja que Abraham interactúe con él y se pone a interceder por Sodoma. Dios no tenía que ir con él, pero lo hace porque está haciendo exactamente lo mismo que hace con sus hijos celestiales. Lo mismo que él hace con ellos, lo hace aquí en la tierra con sus hijos. Quiero hacer esto. ¿Qué opinas? Escucha lo que dice Abraham y se pone de acuerdo con él. Abraham dice: es que, híjole, toda la ciudad, wow, es mucha gente. ¿Y qué tal si hay 50 justos? Y Dios dice: está bien, Abraham, si hay 50 no lo voy a destruir. Y Abraham dice: ya la regué. No, yo conozco esta ciudad, no hay 50. Bueno, Señor, si hay 40, está bien, Abraham. ¿Se dan cuenta lo que implica eso? Así lo hace con sus hijos celestiales, así lo hace con sus hijos terrenales. A nosotros nos invita a participar también. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales. Somos parte de su familia, somos sus hijos. ¿Sí? En este momento de nuestras vidas, mientras vivimos aquí en la tierra, dice Hebreos 12:1. Puedes poner Hebreos 12:1. Estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Ahí están los vigilantes. Estamos rodeados por observadores, testigos, que están viendo cómo corremos nosotros la carrera de la fe. Son los vigilantes de Daniel 4. Están viendo cómo vivimos nuestras vidas. Esos seres tienen algunas asignaciones que tienen que ver con nuestras vidas, pero ellos no van a heredar la tierra. Somos nosotros los que heredamos la tierra. Dios creó la tierra para los humanos, quienes originalmente fuimos hecho menor que los ángeles. Pero vean esto, vean cómo dice Hebreos 2, del 6 al 9. Dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? O hijo de hombre para que
de Él te ocupes. Sin embargo, por un poco de tiempo, o sea, un tiempo limitado, los hiciste menor que los ángeles. ¿De quién está hablando? Los hiciste menor que los ángeles, pero los coronaste de gloria y honor y les diste autoridad sobre sus zapatos, nada más. Así dice, no, sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. ¿Quiénes son los ellos? Nosotros. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo, se le dio una posición menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque vino en un cuerpo mortal que experimentaba enfermedad y muerte. ¿Sí? Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está Él coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Qué tremendo. Por un poco de tiempo, dice, fuimos o somos menor que los ángeles debido a nuestro cuerpo mortal. Jesús también pasó por eso, pero Él, debido a que murió y resucitó y tiene un nuevo cuerpo, entonces tiene un cuerpo glorificado que algún día nosotros también vamos a tener. ¿Sí? Nosotros también vamos a tener. ¿Okay? Vean cómo dice, es primera de Juan 3:2. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero no sabemos todavía lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal como es. ¿Okay? Vamos a ser como Él, recibiremos un cuerpo glorificado. Cuando Jesús regrese, Él vence la muerte, nosotros vencemos la muerte debido a Él, recibimos un cuerpo como Él, y entonces ocurre algo bien interesante. Primera de Corintios 6:2 y 3 se dice, 2 y 3, ¿no se dan cuenta que algún día juzgaremos al mundo? Verso 3, ¿no se dan cuenta que juzgaremos a los ángeles? Fuimos creados menor que los ángeles, pero algún día, cuando Jesús regrese, nosotros juzgaremos a los ángeles. Interesante. Hijos de Dios. Gálatas 3:26, estos no son pasajes que le di a Mario, pero no conocemos algunos de estos pasajes. Dice, ustedes son hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Yo seré un padre para ustedes, dice segunda de Corintios 6:18, seré un padre para ustedes y ustedes me serán hijas e hijos. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes no son ya más esclavos, pero son hijos. Y si son hijos, son herederos en Cristo Jesús. Dice Gálatas 4. Y Romanos 8:14 dice que a todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios.
¿Okay? Empezamos hablando de esto porque quería traer a la luz un tema que está en la Biblia que jamás habíamos visto antes, pero ahí está. Y al nosotros entender cómo opera Dios con sus hijos celestiales, nos damos una idea de qué es lo que se espera de nosotros como hijos terrenales. La próxima vez que nos reunamos vamos a hablar un poquito más. Hoy me enfoqué más en ese mundo que tal vez no conocíamos, pero que ahí está. La próxima vez vamos a hablar un poquito más acerca de qué es lo que se espera de nosotros, los hijos de Dios aquí en la tierra. Y después vamos a hablar en otra clase acerca de la escatología, un poco. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar para terminar el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la revelación que tú traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres un Dios justo, eres un Dios maravilloso, Señor, porque podemos ver en las Escrituras, nos maravillamos de tu creación en el mundo que nada más podemos ver en visiones y en el mundo que podemos ver con nuestros ojos físicos, Señor. Y gracias por mostrarnos el día de hoy de la manera tan especial que tú tienes para con tus hijos, Señor, que aún en el mundo, en el ámbito espiritual, tú